De nuevo a Conversaciones Académicas. Este es un espacio de reflexión porque necesitamos tener personas críticas en este país. Y para mí es un gusto hoy tener una invitada, la profesora Olga Lucía Castiblanco. Profesora, gracias por la invitación, gracias por aceptarme la invitación. Bueno, hola James, muchas gracias a ti por invitarme y darme esta oportunidad pues de dirigirme a las personas, ¿no? La sociedad siempre será una honra para mí. ¿Tú piensas que el estudio de la ciencia y en particular de la física ayuda a ser mejores personas? Es que mira, ese es el punto y qué bueno que me hagas esa pregunta en estos minutos que quedan, porque yo quiero enfatizar, por ejemplo, a qué conclusión he llegado yo después de muchos años de investigación como didactóloga de la física, ¿no? La enseñanza de la ciencia, en general la enseñanza toda es interdisciplinar, o sea, el maestro debe ser interdisciplinar en el sentido, no de que se las sepa todas de todo, sino en el sentido de que tiene que ser conocedor de todos los aspectos de la vida para poder hablar con sus estudiantes de todos los aspectos de la vida, independientemente de cuál sea la disciplina en la que se están concentrando, ¿cierto? Eh, porque efectivamente la enseñanza por disciplinas sí tiene una ventaja. Tampoco no estoy de acuerdo con que entonces mezclemos todo y hagamos solo un proyecto, o sea, que el estudiante solo tome una materia y que ahí le enseñemos todo. No, tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede? Porque cada campo disciplinar ha venido desarrollando, y eso ya es fruto de la evolución del ser humano y de la construcción científica del ser humano, ha venido desarrollando una epistemología propia. ¿Qué quiere decir? O desarrollando no, sino más bien descubriendo, porque esa siempre ha existido, descubriendo que si yo voy a hablar de física, epistemológicamente pienso distinto que si voy a hablar de biología. No que sea otra persona, sino que, por ejemplo, si yo voy a poner un ejemplo para explicar algo en biología, me queda más fácil, dependiendo del tema también, poner un ejemplo sobre lo vivo, sobre la vida, sobre lo sensible. Yo me puedo pellizcar y decirles, mire, este es el sistema nervioso, ¿sí? Cosas así. Pero si yo voy a hablar del átomo en física, yo no le puedo decir, mire, aquí tenemos un átomo. ¿Sí? Le puedo mostrar un modelo, pero no le puedo decir, mire, aquí, tóquelo. Entonces, eso hace que epistemológicamente sea distinto hablar de física que de biología. Y si vamos ahí para allá el resto, ¿sí? Historia, filosofía, ¿sí? ¿Cómo hablo de filosofía con el estudiante? Pues tengo que proponerle preguntas trascendentales que le hagan dudar de su existencia. Y si no, no estoy hablando de filosofía, si no estoy relatando lo que suelen hacer, ¿cierto? Que es contar cuántos filósofos hubo y cuándo nacieron, murieron, y etcétera. Pero no estoy hablando de filosofía misma con el estudiante. La epistemología es distinta en cada disciplina. Por eso se necesitan las didácticas específicas, ¿cierto? Para poder tratar esos contenidos y sacarles el mayor provecho posible a cada una de las disciplinas en función de la formación de la persona, ¿sí? Ahora, cuando digo esto, en función de la formación de la persona, ahí es donde va lo interdisciplinar. Porque una vez que yo como maestro reconozco la epistemología propia de la física, entonces sé de qué voy a hablar con mis alumnos. Voy a hablar de física. Pero ¿para qué? Esa es la gran pregunta. ¿Para qué voy a hablar de física con mis alumnos? Claramente la respuesta no puede ser para que les vaya bien en el ICFES, porque eso sería una estupidez. Gastar todos los recursos de la nación en educación, gastarlos exclusivamente para que les vaya bien en el ICFES. Sí, en un país como Colombia, en donde la mayoría de los estudiantes que salen de colegios públicos no van para la universidad, o sea que el ICFES no les sirve para nada. Entonces, gastarse la vida, la existencia toda en torno al ICFES es una ridiculez. Entonces, la respuesta de ¿para qué hablo de física con mis alumnos? No puede ser para que les vaya bien en el ICFES, no puede ser para que en el futuro sean alguien. No puede ser. No puede ser para que, como dicen muchos, no es que de estos 40 estudiantes que se van a graduar este año en el colegio, probablemente salgan 2 o 3 ingenieros, pues a ellos les va a servir mucho. Pues sí, ¿y el resto perdió el tiempo? Entonces, la respuesta de ¿para qué hablo de física con mis estudiantes? Pues es para contribuir a su desarrollo personal. ¿Y cómo contribuyo al desarrollo personal del estudiante a través de la enseñanza de la física? Pues tengo que encontrar
cuáles son esas características en los modos de pensar y de proceder de la física que les sirven a todas las personas sin distingo, ¿cierto? Entonces, ya hemos mencionado unas aquí, por ejemplo, enseñarle al estudiante a dudar del sentido común. Eso es algo que le va a servir para todo en la vida, ¿cierto? Enseñarle al estudiante a razonar, le va a servir para todo en la vida. Enseñarle a desarrollar pensamiento crítico. Si hay algo que no se enseña en la física es a ser crítico. Y eso es un error, porque la física se enseña justamente para tener fe en la física, contradictoriamente, ¿cierto? Se enseña que la física, que la ciencia no es fe, pero se enseña basada en una metodología de la fe. Y es, ¿por qué la ley de Newton describe el movimiento? Ah, pues porque lo dijo Newton. ¿Y usted quién es para ponerse a dudar de Newton? ¿Y aquí estamos acaso para dudar de Newton? No, usted tiene que repetir lo que dijo Newton, porque así lo dijo Newton. Y ese es el modo como que se enseña, ¿no? Basado en la fe. Entonces, enseñarle al profesor de física, que es en lo que me he venido especializando, es cómo educo al profesor de física para que deje de adoctrinar a las personas en la física y empiece a educar el pensamiento de las personas para pensar el mundo. Entonces, cuando yo le enseño al estudiante lo que tú estabas diciendo ahorita, ¿por qué los planetas no son cuadrados? ¡Ay, caramba! No, y es que yo no había pensado en eso. Entonces algunos dicen, no, pues que Dios creó el universo, lo creó así. Aún le cabe la pregunta, ¿y por qué sería que a Dios le pareció que era mejor que los planetas fueran redondos o que era mejor que el sistema solar tuviera esos planetas ahí y ningún otro, no ocupo más? Sí, esas preguntas el profesor de física tiene que estar en condición de tratarlas en la clase porque tienen que ver con las concepciones, con las preocupaciones más profundas del ser humano. Todo niño se pregunta por qué la luna no se cae. Todo niño se pregunta qué hay más allá. ¿Sí? Todo niño se pregunta esas cosas, pero con el paso del tiempo en la educación se le matan todas esas preguntas porque pareciera que no son importantes. Entonces resulta que sí son muy importantes y resulta que la enseñanza de la física sí le permite al estudiante desarrollar su capacidad crítica, desarrollar su capacidad reflexiva, desarrollar líneas argumentativas, ¿sí? La persona que desarrolla línea argumentativa sobre un tema es una persona muy difícil de manipular. Y eso nos haría una sociedad mucho más consciente de todo, ¿sí? Una persona que es capaz de poner en tela de juicio ciertas cosas y lanzar hipótesis y tratar de comprobar hipótesis, ¿cierto? Y que aprende a darse la libertad de pensar distinto sobre cosas que ya están establecidas, esa persona no la van a manipular. Esa persona no va a ser objeto de maltratos porque se va a defender con el argumento. Entonces, eso por mencionar algunas cosas, pero hay muchas otras cosas. El mismo trabajo en equipo, por ejemplo, yo tengo una tesis hecha sobre las tipologías de experimentación para la enseñanza de la física, y esas tipologías las caracterizo no por el tema de la física que permite, ni por los materiales, si son datos, sino por la interacción en el aula que viven. Y he venido mostrando que por ejemplo, la potencia del experimento casero no es tanto que sea barato, eso es lo de menos. La potencia más grande que tiene es que estimula el trabajo en equipo, estimula la tolerancia, la búsqueda de la tolerancia, porque cuando un compañerito dice, no, córtele ahí porque es mejor, y el otro le dice, no, pero ¿por qué le voy a cortar? Deme una razón, porque además no tenemos más materiales. Y el otro le dice, no, es que yo creo que sí, córtele. No, pero explíqueme. Cuando aparecen esas escenas, y entonces uno como maestro tiene que entrar a mediar, obviamente, y si no se van a los golpes, entonces, porque le estoy narrando algo que he visto, ¿cierto? Entonces yo le digo, no, cálmate, explícale, dale un argumento y verás que él te cree. Entonces empieza, porque es que si es más cortico va más rápido. Ya. Bueno, entonces hagamos dos, uno más cortico y uno más largo, ¿sí? Cuando ocurren esas cosas, y yo valoro eso y les digo a los estudiantes, se sacaron 5 porque lograron resolver el problema de comunicación, no porque el carrito les andó más rápido, sino porque lograron comportarse como un equipo.
Entonces, los estoy educando como seres humanos, ¿cierto? Como gente que es tolerante a la diferencia. En fin, bueno, ahí ya paro porque si no sigo y sigo hablando, pero eso era como para decirte que la enseñanza de la física tiene unas potencialidades enormes en términos de la formación del ser humano, como lo tienen todas las otras disciplinas, todas. Solo que cada disciplina tiene unos modos muy particulares de estimular el desarrollo del pensamiento, ¿no? Comento, profesor, que aprendí con esta respuesta que me dio. Claro, porque cómo a través de la física uno puede llegar a ser mejor persona. Pero es que me estás argumentando, claro, es que ¿quién hace la física? Nosotros, los seres humanos. Y de hecho, con el ejemplo que ponías al final, independientemente de que no hayan llegado a una solución, suponiendo que no hayan llegado a una solución, pero se están tratando como personas y están tratando de solucionar un experimento, independientemente de eso. Y yo lo estoy valorando, porque no tiene ninguna gracia que yo les ponga eso y después les diga, bueno, parcial, si B es igual a 10 y A es igual a 50, calcúlese. Entonces, no, pues ya se perdió todo lo que hice, ¿sí? Entonces, claro, hay mucho que aprender. La mayoría de las veces cuando doy conferencias o talleres o charlas, los profesores siempre me dicen, bueno, profe, usted tiene la razón, pero ¿cómo hacemos para empezar a cambiar? Y claro, esa sí es una pregunta bien difícil porque se requiere formación. O sea, hay un nivel, hay profesores que son autónomos y autodidactas y podrán, y llegan, y lo hacen, ¿sí? Pero la mayoría no, la mayoría necesita formación, formación específica para transformar el pensamiento del profesor. Y ese nivel de conciencia todavía no lo tienen las instituciones, todavía no lo tiene nuestro país. Nuestra política educativa todavía no entiende claramente que el maestro necesita formación específica para entender el rol que juega en la sociedad. Nos seguiremos encontrando en el camino. Muchas gracias. No, James Sánchez, muchas gracias a ti. Pues yo te decía, no sé si, eh, no creo que sea la persona más visitada porque del canal de YouTube, lamento que no vas a tener muchas visitas, pero te agradezco mucho esta oportunidad. Eh, siempre es muy emocionante poderse dirigir a las personas, tener este poder, pues, de poderles hablar, es emocionante. Entonces, muchísimas gracias a ti y un saludo y un abrazo a todos los que nos están viendo y escuchando, que ojalá algunas de estas palabras queden por ahí retumbando, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, pues, hasta luego. Hasta luego.